Venimos tratando en los últimos episodios acerca de la temática, o más bien de la importancia que tiene tener una buena salud intestinal en nuestros perros y nuestros gatos, nuestros compis. Y no solamente para ellos, sino también para nosotros. Y oye, realmente es un contenido que a nosotros nos está encantando muchísimo de tratar, porque realmente nos apasiona y se traduce en una mayor sensación de salud. ¿Qué sensación? Más salud, más bienestar y más longevidad de nuestros compis. Y por eso, si eres tan apasionado o eres tan amante de los perros y de los gatos como lo somos nosotros, te animo a que te quedes en esta serie que estamos tratando, que revises los capítulos anteriores y sobre todo también que te quedes a este, porque sí, sin duda estamos tratando temas muy importantes en esa materia. Y además son temas que, oye, la solución no pasa solamente por aportar, un supermedicamento, una superfórmula. No, son soluciones que realmente son sencillas, accesibles a nosotros y que son la base para la salud de nuestros compis de cuatro patas y también para las nuestras. Así que quiero también recordar dónde dejamos en el capítulo anterior. Y lo dejamos en una pregunta que le lancé a Conrado, que le tengo aquí al lado. ¿Qué tal, Conrado? Muy bien, gracias. No sé si recuerdas que en el episodio anterior te dejé caer, una pregunta que nos plantearon algunas personas, porque nos decían que, cuando les daban otro tipo de alimentación, sus perros hacían unas caquitas más bien pequeñas y fáciles de recoger. Pero, oye, de forma increíble, cuando le empezaron a dar Nature Extra, las caquitas, aunque las hacen muy compactas, son sin duda más grandes. Así que ahí voy a relanzar la pregunta. Conrado, ¿por qué con el alimento en pellets Nature Extra los perros hacen sus heces más grandes? Muy buen tema, buena pregunta, porque es lo que mucha gente, no pocos, mucha gente nos preguntan, aunque por otra parte, si es un poquito les molesta, por otra parte ven un cambio radical. Correcto. En la vitalidad, en la vida de sus perros, ¿no? Entonces, eso es. Una cosa por otra, dicen, ¿verdad? Pero mi respuesta que voy a darte hoy tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo en los episodios anteriores, en los que hablamos del veneno o compuestos tóxicos que se generan en un intestino que no se limpia regularmente, especialmente por la falta suficiente de fibra soluble e insoluble. Todo esto lo hemos tratado en los episodios anteriores. Pero no te voy a negar que algunas personas nos dicen que ven esta diferencia y no lo pueden comprender, y entonces surge la típica pregunta: ¿cómo es posible que yo antes le daba el pienso en croquetas de la marca XXX, que es la mejor marca que sabemos del mercado, o le estaban dando dieta cruda, carne cruda y todo, y mi perro hacía las caquis pequeñas? Y desde que le empecé a dar Nature Extra como nueva alternativa, porque he oído hablar muy bien de él y todo lo que sea, de repente me doy cuenta que con Nature Extra mi perro empezó a hacer sus cacas bien formadas, bien compactas, pero más grandes. Esto a mucha gente como que no les gusta, digamos, ¿no? Pero sí. Antes de meterme de lleno a darte la respuesta, voy a explicar algunas teorías que circulan a nivel de internet y que algunas realmente tienen razón, pero que quiero aclarar esto de las cacas grandes y de las cacas pequeñas. Pero son situaciones o explicaciones situaciones que no se pueden aplicar a Nature Extra, aunque sea el paralelo, digamos, sí, con el pienso XX o la carne cruda hacen las heces pequeñas y con Nature Extra no. ¿Cuál es el motivo? O sea, no hay una... Por eso digo, son cosas completamente diferentes. Nature Extra es una cosa completamente diferente porque además son pellets elaborados y prensados en frío, es otra temática. Por ejemplo, existe la teoría que las heces pequeñas y fáciles de recoger, que esto es lo que le gusta a la gente, significa que el organismo del perro ha aprovechado
casi todo el alimento que ha comido, por tratarse de ¿qué? De un alimento de alta calidad, claro, dejando prácticamente muy poco residuo, muy poquita caca. Esto es una teoría que circula mucho de la gente que le da de comer un alimento y que el perro hace las caquitas pequeñas. Concluyendo, es que el alimento es tan bueno que lo absorben todo y entonces, claro, lo que queda es muy poquitito, es muy poquita caca. Es decir, cuanto mejor asimila el perro su alimento, menos desperdicio va a producir. Yo personalmente creo que aquí hay una mezcla, con todo el respeto que la gente que cree esto en buena fe, os lo digo de verdad, pero tengo que decir la verdad, no puedo obviar, vender la moto ni obviar, exactamente. Creo que aquí hay una mezcla de bulo, de ignorancia o de comercio. Y ahora os pido, escúchame bien lo que te voy a decir. Y por favor, ten un poco de sentido común o de lógica. Deja un poco todas tus creencias que has absorbido y que has creído y por favor concéntrate en esto que te voy a decir, porque quizás te va a abrir la mente a otra posibilidad. No hace falta, digo también, para lo que te diré ahora, ser veterinario ni científico para darse cuenta de esta situación. Una de estas teorías dice que el perro defeca menos porque asimila mucho más alimento, porque se trata, por supuesto, de un alimento de alta calidad y, por lo tanto, un alimento más concentrado y por eso lo asimila casi todo. Vale, lo acepto. Pero sé sincera o sincero, ¿te imaginas tú un perro que come, vamos a decir, 300 gramos de comida al día y lo asimila casi todo? Lo asimila casi todo. Porque es un superalimento, decimos, ¿no? Muy concentrado. O sea que casi todo se convierte en parte de su cuerpo. Ese perro, si lo asimila casi todo, en una semana, asimilando todo ese alimento que se convierte en su cuerpo, digamos en su carne, en sus huesos, en lo que sea, tendríamos un perro que sería un globo. Efectivamente. Imagínate tú, sería un globo. Si yo asimilase o convirtiese una gran parte de todo el alimento que yo como, me convertiría en una bola que explotaría. Tengo que coger los nutrientes, pero el resto eliminarlo. Yo no soy aquí una caja fuerte, una hucha donde metemos. ¿Dónde va a parar todo eso, no? Exacto. Entonces, ¿dónde meto todo ese alimento que asimilo o integro en mi cuerpo? O sea, ¿me comprendes? Es imposible retener todo el alimento que recibimos. Como se dice popularmente, para mí esta teoría no tiene pie ni cabeza, no tiene lógica. Claro. Es que es como has dicho, ¿no? En uno de los ejemplos que has citado, imagínate que tienes una hucha y le vas poniendo todos los días X cantidad, la que sea, de dinero. Pero claro, lo que escoges es muy poquito. Bien, al principio será una monedita, otra monedita, pero bueno, con el paso del tiempo, ¿qué ocurriría? Bueno, pues que cada vez se inflaría más y evidentemente seguiría llegando porque no lo gastas. Es decir, ya sabes que la hucha se va a llenar y si eso no lo sacas, va a explotar. Pues lo mismo pasaría con el cuerpo del perro, porque al final tiene un espacio físico finito, no es algo infinito, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que produciría, como símil, en el ejemplo que tú estás poniendo, si evidentemente nuestros cuerpos o el cuerpo de nuestro perro no eliminara ninguna sustancia y solo se acumulara ahí. Sería una explosión. Correcto. Y ese es, por otro lado, el motivo por el que muchos perros o incluso personas defecan mucho más y con heces voluminosas no es debido a una
mala alimentación, no tiene por qué siempre ser una mala alimentación, sino también porque comen mucha cantidad y más de lo normal, y por algún lado tienen que salir todos esos kilos de comida, claro. Porque si los retuvieran o asimilaran, porque se trata de una comida muy sana, como dice esa teoría, que lo asimilan casi todo, agárrate, habría personas que pesan 200 kilos o que tienen una panza, no sé, parece que están embarazados de tanto que están asimilando. Claro. O sea, para mí esto no tiene lógica, porque como dije, si nuestro cuerpo asimilase todo el alimento que recibe, deberíamos tener un cuerpo preparado para almacenar todo ese alimento que asimila, que lo convierte en músculos, sangre, huesos y en todo lo demás. Pero no tiene mucha lógica. Yo creo que aquí es un tema más bien que quizás muchos no lo hacen por marketing ni por dinero, lo hacen porque creen en estas teorías, están convencidos y lo dicen en buena fe, pero no es correcto, ¿no? Claro, de hecho, por hacer un símil también, hemos hablado del tema comida, pero también lo podríamos trasladar al tema bebida, es decir, cuando nosotros bebemos, que de hecho ahora en octubre se festeja la famosa fiesta alemana, de la cerveza. Sí. Claro, ahí la gente bebe cerveza, bueno, de una forma exagerada, podríamos decir. Sí. Y de hecho, bueno, hay incluso competición para ver quién bebe más cantidad. Sí, pero bueno, lejos de lo que es la festividad, la realidad es que luego todas estas personas están yendo sí o sí constantemente al baño, porque tienen que descargar toda esa cerveza en forma, pues, de orín. Porque si lo pensamos por un momento, si asimilaran toda esa cerveza o líquido, lo mismo que pasa con la comida, la gente explotaría. Serían literalmente. Bombas de cerveza. Bombas de cerveza, efectivamente. Sí, todo tiene que... De hecho, en esas tiendas de campaña que arman ahí tan grandes para la fiesta de la cerveza, de hecho tienen orinales, porque la gente bebe constantemente. Claro. O sea, no puedes retener, tiene que salir por algún lado. Es algo ilógico, ¿no? ¿Verdad? No hace falta ser, como decía, un científico, pero muy buen ejemplo que has dado, muy práctico. Pero, ¿sabes? Yo me inclino a pensar que se trata de teorías para justificar que la dieta o alimento que promueven o que venden es la ideal. Y que es lógico que si tu perro asimila una gran parte del alimento, haga las heces más pequeñas, porque gran parte del alimento se integró en su cuerpo. Siempre al final terminamos en el tema marketingiano o estrategias del money, ¿verdad? No digo que toda la gente que dice y predica esta teoría están en este mundillo, pero quizás son discípulos de estos marketingianos que tienen algunos intereses por vender ese tipo de comida o de dieta que hace las heces más pequeñas porque es tan buena que el perro lo asimila todo. Pero a no ser, puede haber muchas que le estén dando una comida que no sé, que es a base de, por ejemplo, si le das a un perro carne pura, la carne 3/4 partes es agua. Ahí puedo comprender que el resto que le queda no es nada, porque el resto es agua, ¿verdad? Entonces sí se puede justificar que, digamos, lo asimila, pero es que le estás dando 3/4 partes de agua, que lo orina, y la otra parte es la que forma una S pequeña, porque no tiene fibra. Por lo tanto, carne no tiene fibra. Siendo puristas en ese análisis, no es que esté reteniéndolo todo, porque si 3/4 partes son agua y lo expulsan al final por la orina, que vaya por un lado o por otro, da igual, el caso es que lo expulsan. Exactamente, ¿no? Pues, y no sé. Yo creo que es un tema que va por ahí, un poco marketingiano, de empresas que están detrás, que tienen estos intereses de vender esta nueva dieta o lo que sea, ¿no? Y tienen que buscar argumentos para poder asegurar y convencer que lo mío es lo típico, lo mío, lo mejor, es lo ideal, por eso, fíjate, bla, bla. Y esto es algo que va contra la naturaleza, ¿no? Contra la natura. Y pasando de lo mejor a lo peor, también he oído que los piensos que tienen mala calidad, por ejemplo, lo que hacen es tener como primer ingrediente los cereales o subproductos vegetales con muchísima fibra insoluble.
con ingredientes baratos como el salvado, cáscaras de zanahoria, de manzana, en fin, pulpa, celulosa. Y si llevan mucha cantidad de estas fibras, claro, lo normal es que el perro haga las heces grandes. Entonces es una manera u otra estrategia para decir, bueno, este alimento sí que va a hacer heces grandes, claro, pero ¿a costa de qué? De unos ingredientes de mala calidad. Exactamente, sí, sí. Es correcto lo que dices, que los piensos de mala calidad, baratos y no baratos, porque aquí hay que hacer una pequeña paréntesis, también hay piensos que son de muy mala calidad y sin embargo cuestan mucho dinero. O sea, la gente cree que porque cuestan mucho son de mejor calidad y sin embargo no son de mejor. Por ejemplo, ahora está la moda del grain free y la gente cree que porque pone grain free significa que es de buena calidad y no lo es. Quizás lo único que tiene de bueno es que tiene grain free, pero el resto es todo relleno y basura. Exacto. Pero como pone grain free y que lo es de verdad, entonces le da eso como una especie de caché, ¿no? De algo importante, ¿no? Entonces por eso digo, hay piensos baratos y no baratos, de buena y mala calidad, pero que le ponen esta fibra o cereales para llenar la bolsa de pienso, para hacer bulto. Lo que hacen es poner poca carne, poca proteína y agregarles una buena proporción de cereales, subproductos vegetales, cáscaras y también compensar la poca proteína de origen animal, que es más costosa, con proteína de origen vegetal, que son lentejas, soja, guisantes, etcétera, etcétera. O sea que también es una forma de hacer bulto. De hecho, fíjate que muchas veces yo he comparado una bolsa de nuestro alimento en pellets Naturextra de 10 kilos al lado de una bolsa de pienso extrusionado de marca, de muy buena calidad, que también es de 10 kilos, y la bolsa de pienso extrusionado es casi el doble de grande a la nuestra, pesando ambas lo mismo. O sea, esta comparación ya habla por sí sola. Sí, sí, la gente creo que de física no sabe, porque lo que estás describiendo es la densidad, que se podría traducir densidad igual a calidad del producto, porque cuanto más denso y más calidad tiene, es más concentrado en volumen, y en cambio, si para el mismo peso tiene más volumen, significa que la densidad o la calidad es más bien bajita, ¿no? Pero bueno, al final lo que hacen los fabricantes muchas veces es añadir toda esta serie de cereales, fibras de cáscaras de zanahoria, todo eso para abaratar costes y poder, por lo tanto, ser más competitivos con los precios en medio de una guerra que podría llegar a ser la de la alimentación para los perros y los gatos, ¿no? Porque la gente en realidad no lo sabe, pero es realmente una guerra. Inventando y usando toda clase de argumentos y teorías para desvalorar a la competencia y presentarse a yo soy el mejor, el que tiene la fórmula ideal, la más natural. El santo grial. Bueno, el santo grial de la fórmula de cómo comía el lobo, pero el lobo de Caperucita Roja, ¿eh? El de Caperucita Roja. Y claro, así es como se han inventado, pues, lo que citabas antes, ¿no? El grain free, el gluten free, la dieta cruda, en fin, y otras nuevas dietas que están saliendo o que incluso que se inventarán, ¿no? Que van a salir, sí. Lo único que hay un material no sé si es un material o una materia prima que se está utilizando, un concepto que es el que te quiero también preguntar, la lignocelulosa. Wow. Esta palabra, no sé, a mí me suena como madera. No sé. No estás tan equivocado. ¿No? Ligno, leña, viene del ligno, leña, ¿no? Ligno, leña, celulosa. Mira, para no salirnos del tema, porque veo que ya nos vamos a salir del tema y se va a alargar el tema, te respondo en breve para que nuestros oyentes, ¿verdad?, lo sepan. La lignocelulosa es fibra vegetal. Podríamos decir que la lignina significa madera y celulosa son las partes más duras de la madera o de los tallos vegetales. No es digerible porque además el perro no tiene las enzimas necesarias para romper esta estructura tan fuerte, tan dura, tan de celulosa. Por eso la lignocelulosa pasa por el intestino del perro casi intacta
igual que entra, así sale. Es un componente muy cercano al serrín, pero molido fino o casi en polvo. Es verdad que muchas empresas usan lignocelulosa, como dijimos antes, para abaratar costes, hacer bulto, porque la lignocelulosa es muy barata y proviene del procesamiento de la madera como resto, del papel, del reciclado del algodón o también de los restos vegetales industriales. Por eso es algo bastante barato porque es casi como de descarte. Agregando lignocelulosa a los piensos se reduce los ingredientes caros como la carne, la grasa, las fibras naturales de frutas o verduras de calidad, y a nivel comercial podríamos decir que es un relleno barato, que hace bulto y llena la bolsa, ¿verdad? Entonces tú ves la bolsa, uy, mira. Claro. Pero los piensos que tienen mucha lignocelulosa hacen que los perros, por supuesto, hagan sus cacas bastante grandes, porque se trata de una fibra insoluble. Y aquí viene el punto. No porque Naturextra haga las cacas un poquito más grandes significa que estamos metidos en este negocio. Nada que ver. Es por otro motivo totalmente diferente, también, una cosa que no dije, y ahora me viene a la mente hablando de la lignocelulosa, no me quiero enrollar, es que es también una fibra saciante, saciante, que sacia. Es decir, que le da al perro una sensación de llenura y por eso ya no come tanto. Es por esta razón porque muchos piensos, y aquí viene el caso, especialmente los que son dietéticos, tipo light, senior, o piensos para adelgazar, que usan de forma más especial este tipo de fibras insolubles como la lignocelulosa y otras, para que el perro tenga una sensación de saciedad y no coma tanto y consigamos que el perro baje de peso, etc. Pero te digo una cosa, si te digo la pura verdad, este no es mi método, ni nuestro método para conseguir que un perro baje de peso, que adelgace. Pero bueno, es un tema para, si quieres, para hacer otro vídeo, pero no es el tema que yo uso, es un tema más natural y da resultado. Y Conrado, según tu experiencia, si un pienso que tiene como primer ingrediente cereales o lignocelulosa, como estabas diciendo, es decir, alto en fibra insoluble, ¿cuáles serían las consecuencias visibles que podríamos ver? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque esto también a la gente le puede abrir los ojos, ¿no? Te lo diré rápido. Todo alimento debería llevar fibra o carbohidratos de calidad en su medida. Y en su medida. Nunca como primer ingrediente, pero ya sabemos que muchas veces es más importante el negocio que la salud. Entonces, cuando un pienso lleva demasiada fibra, que las llamamos fibras de relleno o como primer ingrediente en el listado, el perro, por supuesto, defeca más cantidad y con más frecuencia. También disminuye la digestibilidad del alimento que el perro está recibiendo. El intestino puede también irritarse. Además, el perro no aprovecha muy bien los nutrientes y aunque las heces parezcan firmes y bonitas, no reflejan una buena salud digestiva. Es el típico engaño visual del marketing. Te muestran las caquis perfectas, pero en realidad son el resultado de un pienso o alimento que el cuerpo no ha podido usar o sacarle el máximo partido a todos esos nutrientes e ingredientes. Oye, Conrado, después de que nos hayas explicado todo este lado engañoso de la fibra y el mal uso que se le da a la fibra en muchos alimentos, además para perros, como rellenos, al final es barato, abarata coste y uno puede ser más competitivo por esa vía. Esto al final, bien, puede llegar a provocar que los perros hagan heces grandes. Sí. Con Naturextra, que es un alimento en pellets, aunque hacen las cacas más voluminosas, ¿cómo puedes explicarnos que con Naturextra las heces grandes son el resultado de un proceso digestivo completamente diferente?
Muy ¿Dónde bien. marca la diferencia Naturextra, en definitiva? Muy bien, porque aunque si los resultados que vemos en otros piensos, digamos, al final es el mismo, nosotros obtenemos eso, pero por diferentes caminos. Por otro camino. No poniendo fibra, cereales o todo esto como primer ingrediente, por supuesto nunca. Y bueno, pero voy a meterme a explicarte el tema. Como, si mal no recuerdo, como dije en los vídeos anteriores, todos los alimentos en pellets de Naturextra llevan fibra de alta calidad. Y repito, no como primer ingrediente, jamás, porque eso lo tenemos claro. El primer ingrediente de un perro tiene que ser carne. Segundo, también derivados de la carne o grasa, pero tiene que ser proteína y grasa animal. Y mucho menos poner fibra o digamos, o carbohidratos como relleno. También, esto lo tenemos claro, totalmente prohibido, no es nuestra convicción. La fibra que ponemos es mínima y la justa para que hagan sus cacas con volumen de arrastre, que hagan el efecto escoba estas heces, de barrido de las paredes intestinales, y así evitar que se genere ese veneno silencioso del que estamos hablando, que son las toxinas que se producen, que se generan cuando la defecación es lenta, de caquis pequeñas. Naturextra no lleva, además te lo digo, no lleva lignocelulosa, no lleva cáscara, no lleva restos, sino fibra natural insoluble de frutas, verduras y de algunos cereales. Primero, cuidado, aquí hay un punto interesante. Sí. Si le ponemos cereales, estos cereales han sido, antes de colocarlos dentro del alimento, antes de mezclarlo con los pellets, primero han sido vaporizados. Nunca ponemos cereales o la fibra de los cereales, nunca los agregamos, digamos, crudo, después de haber sido molidos. Claro. No molemos el cereal crudo y lo metemos crudo, no, porque sin este proceso de precocinado o vaporizado, el perro tiene dificultades en digerir los cereales o carbohidratos. Y esto de que se ha montado ahora, de poner los cereales y algunos carbohidratos como los malos de la película, es todo un montaje comercial. Los carbohidratos y parte de los cereales son muy positivos y muy saludables, siempre y cuando, como dije, como lo usamos nosotros, le hacemos ese proceso de un vaporizado precocinado. Y como fibra soluble, ya me estaba enrollando, como fibra soluble ponemos inulina y otras más. Sí. Con Naturextra los perros hacen, es verdad, sus heces con más volumen. Y no lo voy a negar, es verdad. Pero no porque ponemos fibra o cereales como primer ingrediente o para hacer bulto, sino porque tenemos el compromiso que tenemos que ofrecer salud. Por eso agregamos lo justo, para que el perro mueva el intestino, funcione, limpie. Nosotros queremos que los perros tengan siempre su intestino limpio, que lo limpien diariamente, porque esto es la base de la salud, bienestar y longevidad. Combatimos que el perro haga sus cacas pequeñas. Las cacas pequeñas son cómodas para el humano, porque hacen menos caqui. Claro. Y son más fáciles de recoger, pero no son sanas para la limpieza y salud intestinal y en general de tu perro. Todo esto que se ha montado ahora de que los cereales son los malos de la película, los carbohidratos son el demonio, os digo la pura verdad. Os lo digo y yo sé de lo que les digo porque también he hablado con gente que está metiendo todos estos eslóganes en sus marcas y ellos mismos me lo han reconocido. Para mí todo esto es un montaje comercial. Analiza, por favor, qué han comido los perros de tu abuela, los perros de tu tatarabuela, qué han comido. Y yendo hacia atrás, incluso si quieres, vamos para atrás en los siglos de los siglos, hasta la edad de Cristo. ¿Tú crees que los perros
de la abuela no comían cereales o carbohidratos? Claro, Seamos sinceros, ¿eh? ¿Estaban enfermos? ¿Estaban malos? Apenas había veterinarios para ir alguna que otra vez, ¿verdad? ¿No te das cuenta que nos están tomando el pelo para hacer ellos un negoción a costa del amor y cariño que le tenemos a nuestros queridos compris y gatos? Que se han dado cuenta que aquí hay un negocio porque hay mucha emoción, hay mucho sentimentalismo. Y estamos dispuestos a pagar cualquier cosa con tal de ver a nuestro querido compi en plena salud. Y luego nos quejamos, fíjate, de los políticos, pero los que también hacen estos tipos de alimentos y cosas, no todos, pero en general la mayoría, van a por el negocio. Y te van a vender la moto y te van a, porque saben. Entonces, los perros que teníamos en mi casa, que yo recuerde, volviendo al caso de la abuela cuando hacía lentejas, hacía un poquito más de lentejas para el perro, ¿verdad? Y cuando la abuela cocinaba unos fideos, unos espaguetis, hacía un poquito más de espaguetis para el perro. Y lo mismo cuando hacía un poquito de arroz o tortillas de maíz, que se comía mucho, tortillas de maíz. Y hacían algunas más de tortillas para dárselas al perrito. Y si fuimos al veterinario 2 veces en la vida, no al año, en la vida, fue mucho, porque aparte digo, no había tanto veterinario como hoy. Lo digo abiertamente y hasta lo puedo probar desde el punto de vista científico que es todo un montaje comercial. Y lo más triste es que toda la gente se lo come, se lo traga, se lo cree y están así. Es una pena y esto de verdad totalmente. A mí me da tristeza. Y yo no te digo que tienes que comprar, no te quiero hacer vender la moto, que tienes que comprar Naturextra. También tú le puedes dar fibra a tu perro sin necesidad de comprar Naturextra. Hay muchos, podemos hacer incluso un vídeo, cuáles son las fibras ideales para dar a un perro. Sin necesidad de que compres un pienso o lo que sea especial, ¿no? Entonces, conclusión. Yo creo que... Ya me tienes que cortar, me enrollé demasiado, perdón. No, bueno, es un poco por sintetizar la información. Sí. Al final, yo creo que todo en su justa medida es benéfico y saludable. Así es. Para la salud del perro, y no solo del perro, sino también la nuestra, ¿no? Así es. Lo que ocurre es que, claro, con todas las nuevas tendencias industriales y comerciales, pues se tiene que competir para sobrevivir y conseguir de alguna manera esa diferenciación. Al final se ven obligados, bueno, todas estas empresas o empresarios a tener que inventar cualquier tipo de argumento para meter miedo y podríamos estudiar esto, qué es lo que realmente se está queriendo, porque en vez de basarse todo lo que están haciendo en algo como es el amor por nuestros perros y gatos, al revés, se hace a través del miedo, ¿no? Y por otra parte, y cierro paréntesis, se hace ver que lo que ellos te venden es lo verdadero, lo correcto y lo más saludable, y de ahí no te salgas. Lo mismo además estamos viendo con los dirigentes del mundo que se inventan, bueno, muchas veces cada trollo, a veces, y mira, otra vez metiendo miedo, y otras veces prometiendo seguridad y placer. Pero al final lo que buscan es venderse bien y conseguir imponer lo que ellos quieren. Al final se traduce en ¿qué? Controlar, en dominar y en quedarse eternamente en el poder, ¿no? De hecho, bueno, por ir terminando yo también, me gustaría terminar con una frase de Paracelso. La dosis, en realidad, es la que hace el veneno. Cuidado, la dosis. La dosis. Así es. Que cada uno reflexione. Yo creo que está quedando claro con lo que venimos hablando, pero la dosis es lo que hace realmente al veneno. Exacto. Conrado, para terminar, y por hacer honor a nuestro modus operandi, me gustaría terminar y cerrar con una pregunta. Quizás para el próximo episodio. Vale. Sí, para el próximo episodio. ¿Qué comía el perro de la abuela? Ah, mira qué bien, ya que saqué el tema de la abuela. El tema de la abuela. Sí, eso es. Sí. Podemos hacer una analítica total, un análisis. Efectivamente. ¿Qué comían los perros de la abuela? Eso y de la tatarabuela. Y de la tatarabuela. que yo creo que siempre hay un libro de recetarios que se va transmitiendo de generación en generación, así que vamos a ir a cuáles son las recetas de la abuela
en relación a nuestros compis. Y vamos a compararlas, esas recetas, con lo que hoy nos están queriendo muy técnicamente y disimuladamente imponer. Vamos a comparar. Me parece buenísimo eso. Ese vídeo va... Ese vídeo va a saltar, van a saltar ampollas. Van a saltar ampollas, pero también van a arrojar, yo creo que bastante luz. Bastante luz. Para que abramos los ojos y... Totalmente. Pues, oye, Conrado, como siempre, encantadísimo de... Primero que me des la oportunidad de compartir esto contigo, y a ti por tus aportaciones, sin duda. Sí. Y nada, nos queda, bueno, el tiempo de despedida. Como siempre, muchísimas gracias por quedaros hasta el final. No es poca la aportación que hacéis cuando compartís este vídeo, cuando le dais un like o cuando os suscribís. No es poca. En realidad puede llegar a tener mucho más impacto del que pensáis, y sobre todo es un impacto en positivo, que esa es nuestra idea, nuestra pretensión y nuestro propósito a través de lo que hacemos aquí. Y que muchos abran los ojos. Efectivamente. Así que abrid los ojos, y si lo habéis hecho ya, compartidlo con vuestros amigos, familiares y con quien sea, para que ellos también lo hagan. Así es. Así que un saludo y nos vemos en el próximo episodio aquí en Conrado Animalero.